Buenas tardes. En estos minutos vamos a presentar este trabajo que se publicó la semana pasada en la New England y se presentó en Atlanta, en el Congreso Americano del ACC, y es sobre el Impela. El estudio se llama Danger Shock. Sabemos que el shock cardiogénico se presenta entre el 8 y el 10% de los casos de los pacientes con infarto y supranivel del ST. Tiene alta mortalidad, entre el 40 y el 50%. Fisiopatológicamente está asociada a una caída del gasto cardíaco y la asistencia circulatoria podría ser una herramienta terapéutica para restaurar la perfusión. El balón de contrapulsación y el ECMO no mostraron beneficio en ensayos randomizados, y con Impela hay 3 ensayos randomizados pequeños sin beneficio clínico y que a su vez mostraron, digamos, los registros mostraron un exceso de sangrado en esta población. Este es el Impela CP, que es una bomba axial de flujo, que, digamos, es una asistencia que pasa la válvula aórtica y saca la sangre del ventrículo izquierdo y la expulsa hacia la aorta ascendente. Aporta 3,5 litros de volumen minuto. Tiene 14 French. El acceso puede ser quirúrgico, percutáneo, axilar o femoral, y en general es una herramienta que está pensada para 7 días de asistencia. Esta es la hipótesis del trabajo, ¿no? Que el Impela CP más el manejo estándar, esto es manejo del paciente con ventilación, inotrópicos y revascularización, versus manejo estándar en pacientes con infarto y elevación del ST y shock cardiogénico, se asocia a reducción de la mortalidad. Este es un ensayo clínico randomizado abierto y multicéntrico. Participaron 14 centros. Se inicia en Dinamarca en el 2013. Ahí se enrolan los primeros pacientes. Hubo una tasa de enrolamiento muy baja, por lo cual en el 2019 se suma Alemania a este trabajo y en el 2021 se suma Reino Unido. El trabajo fue financiado por la Federación Danesa de Cardiología y por Abiomed, que es el sponsor. Y entonces entraron pacientes con infarto y elevación del ST y shock cardiogénico a Impela o tratamiento estándar. Eran enfermos que tenían una presión arterial sistólica menor a 100 o requerimiento de vasopresores, un ácido láctico mayor a 2,5 y una fracción de eyección por debajo del 45%. Se excluyeron pacientes que tenían paro cardíaco extrahospitalario y que a su vez estuviesen en coma al momento de la evaluación. También pacientes con falla derecha, enfermedad aórtica severa y enfermedad vascular severa. Estos son los puntos finales. El primario es mortalidad total a 180 días. El secundario es otra asistencia, trasplante o muerte, también a 180 días. Y el punto de seguridad es un combinado de sangrado moderado a severo, isquemia periférica, ACV, diálisis o sepsis. Este es el procedimiento del estudio. Entonces, los pacientes asignados a Impela, la idea es que el aparato estuviera seteado al máximo, al menos por 48 horas. En las dos ramas, entonces, revascularización, oxigenoterapia, ARM y vasopresores e inotrópicos. Y, digamos, en cuanto a escalamiento, es decir, los pacientes que tenían shock persistente, al grupo Impela se les podía agregar un Impela 5, un Impela de ventrículo derecho o un ECMO, mientras que a los del grupo control se los alentaba a poner ECMO o Impela 5. Pero si se les ponía un Impela CP, que es digamos, la herramienta del estudio, se lo consideraba crossover y era una violación del protocolo. Este es el análisis estadístico, ¿no? En esta población de pacientes con los parámetros habituales. Ellos estimaron una mortalidad total a 180 días
en el grupo estándar de 60% en términos absolutos e Impela 42%. Esto les daba enrolar 360 pacientes y el análisis fue por intención a tratar. Este esquema muestra cuál fue la tasa de enrolamiento, ¿no? Fíjense que se escrinearon 1.211 pacientes, se terminaron enrolando 360, esto es aproximadamente un tercio, y de estos 1.211, eh, 480 pacientes no se enrolaron por tener coma al momento de la evaluación. Recuerden que todos los pacientes que tenían paro extrahospitalario y que al momento de la evaluación tenían coma no entraban al estudio. Bueno, la mitad de los pacientes que no se enrolaron fueron por ese criterio. Vamos a los resultados. Estas son las características basales de la población. La edad 67 años es un poquito más alta que los estudios previos. La presión arterial media en el orden de 85 milímetros de mercurio. Los niveles de ácido láctico al ingreso 4,6 y entraron al estudio 20 pacientes que tuvieron paro antes de la randomización. Es decir, tenían paro, pero no estaban comatosos. Y acá se muestra entonces, está la clasificación de SCAI para determinar la gravedad del shock cardiogénico. El 55% tenían SCAI C. Estos son pacientes que tienen hipoperfusión, hipotensión y taquicardia. 2 tercios de la población tenían 2 vasos o más. Y el 55% de los pacientes se puso el Impela antes de la revascularización, ¿sí? Un poco más de la mitad entonces se pone el Impela antes de la ATC primaria. Esta es la tabla de manejo. Fíjense que se hizo ATC primaria en el 95% de los pacientes. Eh, la duración en la cual estuvo el Impela fue 60 horas, un poco más de lo previsto. Y en el grupo Impela también el 81% tuvieron un winning exitoso, 81%. Esta tabla nos muestra un poco lo que fue el escalamiento terapéutico. Lo primero que hay que decir es que en el grupo Impela escalaron el 15% y en el grupo Control 21%. Y de la mayoría que escalaron a ECMO. En el grupo Impela, 11% tuvieron ECMO y en el grupo estándar, 19% de los pacientes tuvieron ECMO venoarterial. Y acá está el resultado. eh, la rama Impela se asocia a una reducción de la muerte total a 180 días del 26%. Esto es estadísticamente significativo. Acá en la curva se puede ver que las curvas se separan ya un poco antes del primer mes. Y este es el punto final secundario en donde también el Impela se asocia a una reducción de la muerte a 180 días, más el uso de otra asistencia, más el trasplante. Acá la reducción para este punto combinado es del 28%. En el análisis de subgrupos se ve que el efecto es consistente en todos los subgrupos. Y acá vemos la tabla de eventos adversos. Fíjense que el punto final de evento adverso combinado se presentó en el 24% en el grupo Impela y 6% en el grupo control, es decir, casi 5 veces más de efectos adversos para el Impela. Y lo mismo se dio para los puntos finales en forma separada. Fíjese, por ejemplo, sangrado moderado severo, 2 veces más para el Impela, isquemia de miembro inferior, 5 veces más para el Impela, diálisis, 2 veces más para el Impela y sepsis también, casi 3 veces más para el Impela. Si uno mira ACV, numéricamente también hubo más ACV con el Impela, pero digamos, no alcanza a ser estadísticamente significativa, probablemente por una cuestión de poder, pero numéricamente también hubo más ACV. Entonces, en cuanto a la discusión,
uno podría plantear de que estamos en un escenario en donde el número necesario a tratar es 8, el número necesario a dañar es 6, es decir, que hay un balance. Uno se podría plantear acá si hay o no beneficio neto, y en este punto podríamos asemejar con lo que pasa con la fibrilación auricular y la anticoagulación, ¿no? Uno sabe muchas veces de que el número necesario a tratar es parecido al número necesario a dañar, pero cualitativamente prevenir un ACV es diferente a provocar un sangrado. Por eso que a esto habría que darle valor, porque el evento que se está reduciendo acá es la muerte total. O sea que hay un fenómeno cualitativo. Uno le debiera dar relevancia a este equilibrio y tendría que decir de que, digamos, el evento que está previniendo es muerte. Algo que no informan y es muy importante es el estado neurológico. Eso es importante porque necesitamos saber si estamos dándole más sobrevida a los pacientes y a su vez le estamos dando calidad de vida, o en todo caso, qué pronóstico neurológico tienen estos pacientes que no se aclara en ningún momento. Otro punto es el del mecanismo de beneficio a pesar de los eventos adversos. Y siempre que hay un ensayo, nos basamos en este esquema, similar a lo que presentó la semana pasada el doctor Cajide para el tema de las glifosinas. Impela versus ECMO versus balón de contrapulsación. Uno evalúa estos puntos, cómo fue la intervención, qué población se estudió, cómo fue el diseño. Por ejemplo, para el caso de las asistencias, siempre importa cómo fue el tratamiento del grupo control, si el crossover estaba permitido, si se podía usar otra asistencia. Y en cuanto a métodos, naturalmente la definición y el momento, el punto final y el seguimiento. Y acá hay una comparación entre la población de tres ensayos: el que acabamos de ver con Impela, el estudio de ECMO del año pasado, el europeo, y el estudio ShockDoc, que es el de balón de contrapulsación. Lo primero que se puede ver acá es el tema del paro. Fíjense que en este ensayo la población está seleccionada, solamente un 20% tuvieron paro al momento de entrar al estudio, y en el estudio de ECMO 77% y en el Shock 47%. En la clasificación de Sky es bastante parecida, en el trabajo de Impela y en el trabajo de ECMO. En el de Shock no está porque es una clasificación un poco más reciente. Tanto el estudio de ECMO como el estudio de balón tienen el láctico un poco más alto. Y en cuanto a la mortalidad en el grupo control del estudio Impela es mayor, pero hay una diferencia que es el seguimiento. Estos dos estudios es al mes la mortalidad, mientras que en el trabajo de Impela es a 6 meses. Y está bien estudiado que estos pacientes tienen mortalidad tardía, que va más allá del mes. Otro punto es el tema del sangrado. ¿Cómo fue el sangrado en los tres ensayos? Y acá hay algo interesante, que para los tres está arriba del 20%, lo cual quiere decir que, digamos, es una población que sangra per se. La población es de alto riesgo, además de las asistencias. Y un dato muy curioso para mí es este, el de la diálisis, ¿no? Estamos con una herramienta que baja la mortalidad, pero que tuvieron 42% de diálisis. En el estudio de ECMO fue solo de 8%. Y el ACV es parecido. En el estudio de Impela 3.9, en el ECMO 3.8, en el de balón mucho más bajo. Y este es otro punto, que cómo fueron manejados los pacientes. En el estudio de Impela, ¿sí?, 19% requirieron ECMO. Es decir, que el paciente no andaba bien, hubo que escalarlo y tuvo la necesidad de colocación de ECMO. Mientras que en el estudio de ECMO, 15% tuvo Impela. Y acá de alguna manera queda la relación, digamos, entre la estrategia planteada y la de rescate. Si uno mira las cosas de esta forma, es bastante similar cómo fueron tratados en un caso y en otro. Es decir, que en la rama control, si estuvieron desprotegidos o muy protegidos, el comportamiento entre un ensayo y el otro fue bastante similar. Estas son las causas de muerte en el shock cardiogénico.
shock refractario y arritmias es la más frecuente. Este fenómeno ocurre desde el inicio en adelante, incluso después del primer mes. Otra causa de muerte puede ser falla multiorgánica, sangrado, muerte cerebral, sepsis, que es un poco más tardía. Algo que me pregunto yo es, si bien la tasa de ACV en el estudio de ECMO es parecido al del Impela, y si es que el ECMO es una buena herramienta para sostén y mejora los eventos cardíacos, pero no termina teniendo impacto sobre la muerte, es si el ECMO no se asocia a un aumento de la injuria cerebral, ¿sí? En el estudio se midió embolia, pero habría que medir sangrado y habría que ver por ahí el tema de la evolución neurológica desde otro punto de vista también. En el estudio de ECMO, un cuarto de los pacientes tuvieron muerte cerebral. Entonces ahí juega la embolia, juega el sangrado, el tipo de flujo, probablemente los niveles en que se seteen la presión arterial media. Algo que sí se sabe es esto, ¿no? ¿Cuáles son los cambios hemodinámicos en el paciente en shock cardiogénico cuando se le coloca un ECMO? Esta es una curva de presión-volumen en donde en negro figura cómo es el comportamiento en un paciente que no tiene ECMO cuando está en shock cardiogénico y lo que pasa cuando se coloca el ECMO y cuando se sube el flujo de la asistencia. A medida que vamos subiendo el flujo de la asistencia, lo que pasa es que aumenta la poscarga, aumenta el volumen de fin de diástole, aumenta la distensión, por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno. ¿Podrá tener esto un efecto en cuanto a aumento del tamaño del infarto con ECMO? Hay que recordar que los IECA bajan la poscarga y por eso son beneficiosos para tratar el remodelado en los pacientes que tienen infarto y sobre todo en infartos grandes. Y lo que sí se sabe con Impela, ¿sí? En animales de experimentación hay 2 o 3 estudios que básicamente lo que pasa es que baja el consumo de oxígeno y reduce el tamaño del infarto. Eso está probado en animales, no en humanos, y es una hipótesis que podría justificar y explicar el efecto favorable. Ahora, ¿es definitivo esto o el trabajo se hizo en centros seleccionados, en pacientes seleccionados? Se enrolaron solo un tercio de los pacientes, mientras que en el estudio de ECMO se enrolaron casi todos los pacientes. Se enrolaron los pacientes sin paro, o mejor dicho, con paro y con buena respuesta neurológica y con buenos accesos también. No sabemos mucho o no sabemos nada del estado neurológico. Nos cuesta pensar esta estrategia en estos términos, sobre todo cuando hay tantos eventos adversos, y desde ya que hay dudas en cuanto a la conducción del estudio. Es un estudio que arrancó en el 2013 en un único centro en Dinamarca y termina con un estudio multicéntrico involucrando 2 países más casi 11 años después. Y esto salió en este diario, en el New York Times, una semana antes que se publique este ensayo. Y sale una alerta de la FDA que es una alerta prácticamente máximo, una alerta naranja. Esta alerta no alcanza para remover al Impela del mercado en Estados Unidos, pero insisto, lo ponen como la alerta máximo y hubo 49 muertes y se está hablando de esto, de perforación de ventrículo izquierdo y de la válvula aórtica. Eh, es difícil destrabar esta ecuación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los estudios randomizados que están en marcha. Acá hay 3. Y si uno mira bien las 2 ramas, en los 3 estudios, básicamente son estudios de ECMO, por ejemplo, ECMO con Impela contra ECMO solo, ECMO con balón contra terapia convencional, ECMO con Impela versus ECMO con balón. Es decir, que siempre está involucrado el ECMO. No hay una comparación, por ejemplo, balón Impela contra ECMO. Así que bueno, acá terminamos. Los dejo con estas 2 frases y bueno, atentos para la discusión. Bueno, gracias Aníbal. Bueno, comenzamos los comentarios. No sé quién quiere. Muy linda la presentación, Aníbal. Una pregunta y un comentario.
La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el Impela 5 y el Impela actual, que no desconozco? Que veía que algunos se los colocaban y otros no. El comentario es un comentario medio prehistórico porque hace 35 años trajimos el primer balón de contrapulsación acá a la Argentina, acá al hospital, y las complicaciones, y si nosotros hacemos un trabajo de complicaciones del balón contrapulsación versus tratamiento estándar del shock cardiogénico. Y son exactamente las mismas complicaciones que hay cuando se compara el Impela con el tratamiento estándar. Piensen que el French, o sea, lo que le colocan es más grande que un dedo y trae problemas de isquemia, son todos vasculares importantes, o sea, todas las complicaciones son, incluso en el porcentaje, son muy similares. Así que eso quería comentar. El Impela 5, digamos, es una cuestión de flujos. Serían 5 litros, acá son 3,5. Es, digamos, una cuestión de flujo. El balón de, sí, el balón de contrapulsación en estudios clínicos, el balón aporta entre medio litro y un litro. Ese es el balón. Este Impela son 3,5 litros, el Impela 5 es un poco más y el ECMO un poco más. El ECMO hasta 7 litros. De los casos que hemos visto acá, yo creo que lo máximo que ha aportado 5 litros. ¿No? Estamos más o menos ahí. Ahora, que no sé por qué algunos pacientes le ponían el Impela 5 y después este Impela. No, no, en este ensayo es Impela, sí. Eh, claro, exacto, es eso, y acá, digamos, el trabajo es de Impela 3,5. Ah, viste que en la introducción te conté que había 3 ensayos previos con Impela que son muy chicos y que no hubo diferencias en cuanto a beneficio clínico, pero sí hubo muchos eventos adversos. Esos fueron con Impela 5. Gracias. Muy lindo, te felicito. Te hago una pregunta, a ver, tu visión. A mí me llama la atención la cantidad de pacientes o pensar en las poblaciones en las cuales nosotros usamos asistencia, si son las mismas. Porque me llama la atención que en todos los trabajos estos hay un porcentaje muy importante de pacientes posparo, que son paros extrahospitalarios, que llega el paciente reanimado al hospital. Y sobre todo en este trabajo que vos mostraste que de 800 tipos que se excluyen, 400, o sea, más que la población de todo el trabajo, se excluyeron porque eran paros extrahospitalarios que estaban en coma. Entonces, me parece que tal vez es un poco distinto los pacientes. Eso nos habla de que no es exactamente la misma población en la cual nosotros asistimos y solemos asistir a los pacientes, ¿no? Nosotros es raro que tengamos paros extrahospitalarios reanimados que lleguen eh, vivos o chocados, como para poner eso, y que sobre todo en ese porcentaje tan importante. ¿Qué te parece? Sí, sí, digamos, a mí me parece que cuando se diseñan estos trabajos, la muestra debiera ser lo más representativa posible, ¿sí? Y coincido con vos. Fíjate acá, en esta tabla, en este trabajo, solamente 20% entraron con paro, mientras que en el estudio de ECMO 77%, que es lo que dijo el primer autor del estudio de ECMO. Nosotros quisimos hacer un estudio representativo de lo que es la enfermedad. Y si vos mirás ahí, la tasa de enrolamiento de ese estudio fue muy alta, se excluyeron muy pocos. El paciente estaba chocado y entraba al estudio. Y si había tenido paro, entraba al estudio. No le pedían la evaluación neurológica que le pedían acá. O sea, se jugaron a hacer un estudio bastante pragmático, representativo de la población en estudio y no les dio bien. Y después, obviamente, como tuvieron mucha muerte cerebral en las dos ramas, ¿no? Pero bueno, está dando vueltas esto de el ECMO, el flujo, cuál es la TAM que tienen que tener estos pacientes, la embolia, el sangrado y el daño cerebral. Cosas que a nosotros nos han pasado y nos pasa, ¿no? Doctor Navarro. Sí. Em, Me gustó mucho tu presentación y me gustó mucho uno de los slides en los cuales vos hablás de los componentes. Este te gustó, ¿no? Sí, este me gustó. Ah, te Pero conozco. anda un poquito más para atrás. Me parece que marcaste un punto fundamental
que es más atrás. Cuando vos hablas más atrás, eh, cuando vos hablas de la cualidad, de la cualidad del punto final y de la cualidad mayor o menor, y decís que la muerte es mayor, digamos, como cualidad de punto final que las complicaciones. Esto me gustó mucho porque va a una de las cosas que yo pienso. Una primera, sí, primero que estoy de acuerdo que la eh, población haya sido de alguna manera seleccionada en función de la probabilidad de daño neurológico, porque en la mortalidad general de estos enfermos hay muchos que se mueren por daño neurológico. Entonces ellos seleccionaron de esa manera para ver el efecto cardiovascular, lo cual me parece que es correcto. Otra de las cosas que se cuestionó, que los comentadores cuestionaron, es el tema del timing de la intervención, porque el que empezó a presentar dijo, la filosofía de este estudio fue en prevalecer el tratamiento del shock sobre la revascularización. Es decir, que uno podría haber esperado que hubiera un tiempo puerta a balón más grande que lo que es habitual para este tipo de pacientes. Tema timing. Y con respecto a, para mi punto de vista, creo que al final no es que hubo retardo del tiempo puerta a balón, o sea que no se puede invocar que vos para tratar el shock demoraste la revascularización, que esa era una pregunta fisiopatológica. Si vos demorás la revascularización, quizás estás empeorando el ventrículo porque no lo revascularizaste rápido. Y para mí, por último, mi feeling personal es este. Está bien, vos bajaste una mortalidad altísima a una mortalidad muy alta. Pero estamos hablando de los 180 días, pero a costa de una cantidad de complicaciones fenomenal. Entonces a mí mi pregunta es, ¿vale la pena una intervención, digamos, muy costosa para que yo calculo que estos pacientes quedan hechos pelota por aunque no se mueran a los 180 días, quedan hechos pelota por la cantidad de sangrado, sepsis y todas las cosas que ahí relatan? Por eso me gustó mucho esa cosa de cualificación que vos haces en el efecto neto. Gracias, José. Te respondo dos cosas y si quieren pasamos ahora al doctor Cajide. Eh, Acá, por ejemplo, tiempo puerta a balón, tenemos para el grupo estándar, fíjense los tiempos, 45 minutos. ¿eh? Realmente es muy bueno teniendo en cuenta lo que significa activar el sistema en un paciente en shock. Y en el grupo Impela es 58. Es decir, que hay una diferencia de tiempo, pero la diferencia es poca cuantitativamente y estamos dentro de la hora. Bien, y segunda cosa de los tiempos que me parece interesante es esta, mirá, que la, la mediana de tiempo de la colocación de Impel, no, pará, a ver acá. Sí, esto es el 55% de los pacientes se puso el Impela en la sala, ante la revascularización, 55. Si uno mira el trabajo de ECMO, es similar. ¿Esto de qué habla? De cómo funciona el sistema, o sea, el nivel de engranaje de activación que hay, ¿se entiende? O sea, un poco más de la mitad de los enfermos en este estudio tienen Impela y en el otro tienen ECMO. O sea que no son centros que se lanzaron a hacer el ensayo. Esto lo tienen muy aceitado. Son centros muy seleccionados para poder tener estos tiempos. Sí, dos cosas. Primero, muy buena la presentación, sobre todo la presentación del caso y después la puesta en contexto, Aníbal. Así que me agradó la presentación. Hay una cosa que es inapelable.
se murieron menos. Todas las complicaciones quedan sublimadas porque se murieron menos. Y algunas complicaciones, como por ejemplo el hecho de que estuvieran en diálisis, y estaban en diálisis porque no se murieron. Si el tipo se muere, no tiene posibilidad de estar en diálisis. De modo que algunas de esas, y las otras complicaciones están en un rango del 10%. El stroke, por ejemplo, creo que tenían 4,1, qué sé yo, contra 2%. Pero la disminución de la mortalidad fue fenomenal. En segundo lugar, eran recontra chocados, no solo por la definición, que es relativo, sino porque en el grupo control, a los 6 meses, había 60% de mortalidad. No hay ninguna duda que eran shocks. Y el último tema se refiere a si es un grupo seleccionado. Uno puede decir dos cosas: che, este trabajo está muy seleccionado, qué sé yo. Bueno, pero es muy sencillo trasladado a la práctica. En unidad coronaria, ¿qué le pasó a este tipo? Vino de afuera con un paro cardíaco. ¿Y cuánto tiempo ahí no sabemos cómo está? Y está chocado con un... No le hagas nada. ¿Cómo está el tipo? Y bueno, mira, se chocó acá, tuvo un paro cardíaco. ¿Y cuál es el Glasgow? Más de 8. Ellos tomaron un Glasgow más de 8, y si están en esas condiciones, la máquina funcionó. De modo que si uno se pone en este escenario, Aníbal, me parece, ¿no? Es decir, ustedes en unidad coronaria, me pasó esto, y ahora cómo está. Y bueno, el cerebro está bien y está chocado. ¿Qué es chocado? Y tiene 80 de sistólica, está con 60 de media, tiene una fracción de eyección del 25% y tiene ácido láctico alto. Bueno, poner en la máquina que a lo mejor reproducimos esto. A mí hay un tema que me resulta el más espinoso, y es 10 años de un estudio que lleva 10 años. Es complicado porque el tiempo cambia las cosas. Entonces yo me pregunto qué tan parecidos eran unos pacientes con los otros pacientes, cómo cambió la historia. La conclusión del estudio. Claro, bueno, a mí me da un poco de dudas, pero bueno, el tipo que hace el editorial también dice, Aníbal, y yo creo que vos lo habrás leído, che, es meritorio que los tipos estuvieron 10 años firmes y siguieron. Mantener el protocolo durante tanto tiempo, pero en alguna forma un estudio que se prolonga durante tanto tiempo hace que los pacientes sean distintos, que los medios sean distintos y que el mundo sea distinto. Y ese es un punto débil, ¿no? Una pregunta que le hago, Doc, y seguimos con Nacho Seropian. El gráfico está muy bueno, ¿eh? Porque cuestiona, Aníbal, un minuto. Sí. El gráfico está bueno porque detrás de esto hay un cuestionamiento al ECMO veno-arterial periférico con respecto a un procedimiento de descarga central. Me parece, ¿no? Sí, sí. Esa es la intencionalidad. Sí, yo creo que el ECMO es una buena asistencia circulatoria, pero no una buena asistencia miocárdica. Son dos cosas parecidas, pero no es igual. Una cosa es un paciente con un infarto, en donde tiene una noxa muy potente, en donde cuando esa noxa se instaura puede terminar con mucha necrosis y un daño irreparable. Otra cosa es una miocarditis, un paciente que tiene inflamación, por ahí hay que esperar. La magnitud y la naturaleza de la noxa son diferentes. En la miocarditis a veces también hay compromiso derecho y el ECMO puede servir. En la miocarditis hay inflamación sistémica y puede haber compromiso pulmonar también. Entonces el ECMO puede ganar terreno. Pero me parece que en la cardiopatía isquémica aguda el ECMO está perdiendo. Lógicamente ahora está esto. Y lo que llama un poco la atención es que los ensayos que están en marcha son con ECMO. Es decir, que si uno se posiciona muy firme, uno no sé qué tendría que decir. Algunos con Impela, ¿no? Sí, algunos son ECMO más Impela versus ECMO contra balón. O sea, un poco lo que se está tratando de probar es esto de la estrategia de la descarga, ¿no? Que se habla cada vez más. Ahí seguimos con vos, Nacho. Una pregunta que le hago, Doc, es, según su criterio, se tendría que posicionar firme, decir, este trabajo es definitivo, porque baja la mortalidad total, que es un punto final ultra duro a 180 días. El NNT es muy favorable, o sea, piensen que el NNT de la angioplastia primaria es 50, acá es 8, o sea que en cuanto a beneficio clínico, acá hay sobrado. Uno tendría que decir, ¿esto es definitivo? O decir, bueno, mira, tendría que hacer algún otro estudio adicional, o hacer algún otro estudio adicional sería antiético, dado que este es positivo. Interesante eso, ¿no? Yo diría que uno no puede asegurar totalmente que esto es así, es inapelable, punto. Me parece que no. Pero diría, mirá, si nosotros contáramos con este dispositivo, lo usaríamos y estableceríamos un criterio de entrada a este tipo de asistencia, haríamos nuestra experiencia y mientras tanto, bueno,
Queríamos saber cómo nos va y si Estudio Futuro lo A mí- acuerda o no. Pero yo, ya termino, José, ¿eh? Sí. Pero me parece que hay elementos como para decir, es para hacer una experiencia. Muy bien. Yo creo, perdón, yo José creo que Navarro. no es definitivo porque este análisis de mortalidad es a los 6 meses y creo que la cantidad de complicaciones, no es para hacer otro estudio, pero sí es para tener un poco más de seguimiento. Porque por ahí al año, yo tengo la sensación de que estos pacientes de la rama convencional, de la rama Impela, quedan muy deteriorados, tienen internaciones mucho más largas, tienen complicaciones que son crónicas como las infecciones y demás. Me gustaría saber entre el año y 2 años dónde están esos enfermos. Sí, sí, Pues se murieron. pero vos conocés esas complicaciones. Ahí parecen puestas en una línea, pero vos sabés, bueno, no sé, yo te digo mi impresión, Arturo. Yo te digo mi impresión. Yo creo que esos pacientes, suena como quedan bastante hecho pelota. Y me gustaría ver si esto se mantiene, cómo son las curvas al año, a los 2 años. Está muy bien. Gracias, José. Está Nacho Seropián, después César Belciti. Nacho. Aníbal, sí, bueno, buenísima la presentación. Creo que lo más importante es el cuadro comparativo. Voy a dar la perspectiva del intervencionista y creo que voy a quedar bien con Cajide y con Navarro. El ACC en general fue un congreso de hemodinamistas, ¿no? Porque entre el Prevent, tratar placa vulnerable y esto, y le pegaron los beta bloqueantes y demás, así que los hemodinamistas contentos. Y este estudio, después de mucho tiempo, un estudio positivo en shock cardiogénico, o sea, con endpoint primario de mortalidad. O sea, eso a favor de lo que decía Cajide. Holger Thiele, que es digamos, que más sabe de shock cardiogénico, PI del Shock 2, PI del SLS ECMO, varias comunicaciones y demás tratando de cuestionar esto. Primera vez que ven un grupo control con tanta mortalidad, lo pusiste vos bárbaro en la diapositiva, más allá de que sea a 6 meses. Y creo que acá aplica lo que, no sé si lo han comentado antes, que es lo que se llama la analogía con el paracaídas, ¿no? En el shock cardiogénico, que el paracaídas, si uno lo abre antes, demasiado temprano no sirve, y si uno lo abre cuando ya está en el estadio E del SKY, tampoco sirve. Entonces, que estos pacientes que tuvieron menos láctico, menos reanimación, creo que el estudio en esa población es muy bueno. Y respecto de la gente de Impela, para que se den una idea, porque Navarro hablaba un poco sobre el retraso, en el Impela tiene un estudio ongoing que consiste en poner el Impela en la sala de hemodinamia en infarto agudo de miocardio, esperar 30 minutos sin tocar la arteria para que haga el unloading y después abrir la arteria. Cuando este estudio se lo plantearon a la FDA le pidió un piloto para demostrar que esto no aumentaba el tamaño de infarto. El piloto ya lo presentaron, lo publicaron y mostraron que esperar, son 30 pacientes, 20 pacientes, 30 minutos de unloading antes de abrir la arteria, no aumenta el tamaño de infarto, y entonces creo que randomizaron los primeros 3 pacientes de este estudio clínico, que es infarto sin shock, ponerle el Impela, esperar media hora y después abrir la arteria. O sea que apuntan claramente a la protección miocárdica independientemente de prolongar la revascularización. Cuando uno ve los tiempos, igual todos estuvieron dentro de los 90 minutos. Bueno, uno estaba en 30, no, ya lo sé, uno estaba en 30 y el otro estaba en 30 más 30, 60. Ahora, si te pasás de los 120, pero te pasás de los 120 con una asistencia que descarga el ventrículo, que baja el consumo de oxígeno, que baja la poscarga. Hay que ver. En estos números, sí. Bueno, lo pidió la FDA para eso, es decir, mostrame no harm, digamos, Y la última, y ya dejo el micrófono, el Impela sacó una nueva versión de 2.5 que es 9 French, o sea, tiene el mismo perfil hemodinámico, pero el mismo perfil, perdón, de frenchaje que el balón de contrapulsación, o sea que con eso ellos esperan bajar mucho las complicaciones vasculares. No, a 5 no llega ninguno, a 5 es 21 French. Es 2,5. De hecho, este que supuestamente llega hasta 3,5, no llega hasta 3,5. Casi siempre da 2,5. La diferencia es que el otro es autoexpandible. Lo que hicieron fue meter la bomba achicada, entra por 8 French y una vez que está dentro del ventrículo se expande. Y con eso gana el mismo flujo que que es 12 French, 13 French. Bueno, el doctor Así Belciti, que, digamos, César. yo le leí con el espíritu de crítico de buscarle, viendo que había modificado la mortalidad, cuáles eran las cosas que uno podía, cómo se podía justificar eso, ¿no?
Por un lado, le comentó Arturo que el periodo de incorporación fue 10 años para incorporar a todos los pacientes, pero ellos hacen un análisis después que los dividen temporalmente dos grupos de 5 años y el beneficio se ve igual en los dos grupos de pacientes. Es cierto, eso también puede decir, bueno, puede buscarle una a la vuelta, pero bueno, trataron de ver que en la época más próxima era el mismo el beneficio que en la época más tardía. Después, la otra cosa en realidad que puede generar una dificultad, a mí me parece que excluir los pacientes que inicialmente están en coma. Obviamente, si los pacientes se mueren por coma, pero cuando vos analizás, esos pacientes se mueren igual. Si vos sos duro, si se mueren o no se mueren por una causa neurológica. Pero no me interesa si salvó lo cardiovascular, si se mueren por una complicación neurológica. Eso sí puede modificar la mortalidad del estudio. Pero igualmente la mortalidad fue muy alta, demasiado alta en el grupo control, como se dice, así que es un grupo de riesgo, a pesar que la presión arterial media no era tan baja, estaban cerca de 90 presión arterial media, pero se murieron mucho, así que era grave, ¿no? No era la media, era la sistólica. Ah, la sistólica. Sí, La media era la sistólica. Está bien, bueno, perfecto. sí, sí, es eso. Sí. El otro punto es que nosotros no disponemos de Impela. Yo no sé, quizás tenga más información era Nacho Seropián. Yo hasta que hablé en el último congreso del año pasado, decían que no hay vías de traerlo a la Argentina por la poca posibilidad de venta acá en nuestro país y el costo, etcétera, etcétera. Pero me extrañó porque los 3 estudios previos que compararon Impela con Balón, que sí disponemos, es cierto que era el estudio más chico, pero ninguno de los 3 hubo diferencias a favor del Impela con respecto al varón. Por eso yo para nuestro medio, hubiera gustado tener un estudio que utilizara balón, que puede ser más utilizable. Veo que hay alguno en curso, pero con ECMO también, ¿no? Tal cual. César, en relación al último punto, ¿no? Ahí en la introducción, hay 3 trabajos randomizados con Impela. Yo los fui a buscar los trabajos. Son trabajos muy chicos. Uno de ellos tiene 12 pacientes en cada rama. O sea que no tienen poder para ver beneficio clínico. Pero sí, los eventos adversos fueron muy altos. Tan altos como en este o más. Uno de ellos fue con Impela 5. Tuvieron mucha incidencia de eventos adversos. Algunas cosas de contexto. Sí, Los daneses hicieron los estudios, los Danami, que una de las características que se discutían cuando hablábamos eso es que muchos pacientes eran trasladados en helicóptero. O sea, tiene un sistema de salud distinto al nuestro, con ciudades más chicas y con hospitales con helipuerto, que muchos pacientes vienen de lugares tal vez rurales, pero rurales a 10 minutos de helicóptero, que nosotros tenemos otra diferencia. También yo digo, ¿cuántos trabajos tenemos con ECMO y se siguen haciendo trabajos con ECMO que no dan y seguimos haciendo trabajos con ECMO tratando de encontrar el lugar del ECMO? O sea, porque un trabajo con Impela D es como que ya encontró su lugar para siempre, o también puede ser que otros trabajos con Impela después no den. Entonces, yo creo que, a ver, estas cosas nos dan ganas de usarlo. Es como decimos, si lo ¿dónde te posicionas, Nacho? ¿Acá o acá? No, ¿De qué lado estás? de la derecha, siempre. ¿Cuál sería la derecha? ¿Esto? ¿Sos escéptico? Quiero más información y creo que en estas cosas ¿Sos como Navarro? O sea, ¿no? los trabajos de mundo real nos van a dar información interesante. Entonces, creo que tenemos que hacer nuestra experiencia en sistemas de salud distintos al danés, con poblaciones distintas que las danesas. Me encantaría poder usarlo. Si lo tuviese, vos me decís, si lo tuvieses disponible, ¿lo usarías? Sí, me encantaría. Es decir, que Pero vos ves, Nacho, perdón, vos ves que el beneficio clínico, digamos, en cuanto a bajar 18% la mortalidad total a 6 meses, ¿es demasiado bueno para creerlo? no, no digo que sea demasiado bueno. Quiero ver que se reproduzca y lo que digo es, para lograr esto tardaron 10 años en incluir en 3 países, 14 centros, 360 pacientes, 10 años. Quedaron 4 veces más pacientes afuera de los que quedaron adentro. Entonces, cuando nosotros lo querramos usar, y creo que vos me decís, yo estoy de acuerdo, el diseño me gusta. Está bueno que cuando uno piensa cómo plantea esto, un trabajo dice,
El del ECMO quisimos estudiar la patología. Es válido, y decir, para usarlo para todos, pero es decir, nosotros a un paciente que está comatoso después de un paro, ¿le pondríamos, invertiríamos lo que vale esto, ese recurso en un paciente que no sabemos cómo está el cerebro? No lo hacemos con el ECMO que lo disponemos, creo que tampoco lo haríamos con esto. Entonces, creo que esto representa probablemente la práctica que podamos llegar a tener nosotros de esto. Me encantaría usarlo y me encantaría ver qué complicaciones tenemos, cómo nos va, cómo lo aprendemos a usar. Yo Está buenísimo, me parece que es un gran puntapié, pero me parece que hay que seguir esperando. Es que no es lo mismo el infarto que la miocarditis. Me parece que eso es muy importante. Porque en la miocarditis habitualmente el compromiso es biventricular, cuando entran en shock. Y el infarto muchas veces tiene un buen ventrículo derecho y eso complica la descarga del ventrículo izquierdo. Me parece que ese es un dato, y por eso en miocarditis no hay necesidad de descargar el ventrículo y no se hacen. Eso ocurre en la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Sí. Así que me parece que ese es un dato importante. Sí, sí, digamos, cuando uno mira la bibliografía, el uso de ECMO, cuando se lo plantea como puente a la recuperación, ¿no? Algo que también hacemos acá, los datos de mortalidad son buenos. O sea, el escenario sería justamente la miocarditis, un paciente que, digamos, tiene un diagnóstico clínico de endocarditis, hace una miocarditis fulminante y, digamos, la mortalidad es mucho más baja, es muy diferente acá. Y la experiencia nuestra va en esa línea también, es muy buena. Sí, sí, sí. Ahora voy a agregar algo sobre eso, pero José, Una cosita, una pregunta te hago. Me parece haber leído que en el lapso de esos 10 años, el uso del Impela arriba del Ecuador, el uso del Impela en esta situación se hizo bastante frecuente. O sea, en el momento incluso en el momento que se dijo qué valor que tienen de seguir realizando una técnica que ya está impuesta en la práctica. Creo que lo dijo Sunil Rao me parece haberlo escuchado. ¿Es así? ¿Es y así? mira, José, yo eso también lo contrastaría con esto. Tenemos un paper que se conduce en Europa, con los resultados que ya vimos. Y del otro lado del globo sale esto en el New York Times, en Estados Unidos. Ojo que esto es una alerta máximo que le pusieron, ¿eh? Y si miran bien la fecha, esto es un par de días antes de la publicación. O sea que, ¿Eso no viola el embargo? Porque ¿eh? no viola el embargo del estudio, supongo, porque el estudio Esto sale, que tenía embargo. esto sale a fin de marzo y el ensayo se publica el 7 de abril. Y si uno lo sigue este tema un poco para atrás, va a ver que hay varias cosas de estas. Y el alerta que le ponen es en categoría máxima. Y si uno mira los ensayos previos que son chicos, eventos adversos altos. Y si uno mira los estudios observacionales también. Un concepto de la miocarditis y el impela, que decía el doctor Gajide. La otra vuelta tuvimos una miocarditis fulminante acá y revisé un poco el tema y en Europa se usa bastante el Impela para la miocarditis. Lo usan mucho, con buenos resultados. Y hay Impela izquierdo y derecho y hay un concepto que tienen también ellos, que no lo hacen todos, que le llaman propela. ¿Qué es el propela? Dejar el aparato, dejar el Impela más tiempo del habitual. En la miocarditis fulminante el aparato se lo deja entre 3 y 4 días. Este concepto de propela lo dejan un poco más, en general más de una semana. O sea, lo dejan pasado el tiempo de la recuperación. Y los tipos están estudiando, digamos, citoquinas y un montón de marcadores, porque un poco están atrás de la idea de que el aparato no solo hace bajar la poscarga y favorece la recuperación miocárdica, sino que hay una cantidad de otros mediadores más allá de lo hemodinámico. Lo van a encontrar bastante en la bibliografía como propela, esto. Sería interesante ver cómo evolucionaron las acciones del Impela, porque el día que salió de lo del New York Times iban a haber sido al piso, y el día que publicaron el trabajo deben haber vuelto a subir, ¿no? No sé, con acciones tengo malas experiencias, así que no. Pero bueno, cuando vamos a buscar la miel, hay que tener cuidado con la picadura. Bueno, Y tener Aníbal, imaginación sin aprendizaje
es como volar y no tener pies, ¿no? Muy bueno, Aníbal, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.